Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que estamos ya a 24 de abril del 2024. A 24 de abril del 2024. Bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con usted y compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos, todos aquellos que siempre nos están acompañando cada mañana, pues sean bienvenidos en este precioso día. Así que mientras usted va allí conectándose con nosotros, pues déjeme, empiezo aquí a compartir, a ver si, siempre digo, a ver si Facebook nos deja, porque a veces no nos deja estar compartiendo. Así que ojalá y esta vez sí nos deje compartir. Allí avíseles, dígales que ya estamos aquí, a todos aquellos que usted conoce y que se conectan con nosotros, pues dígales que ya estamos aquí en esta mañana. Así que gracias, Señor, por ello. ¿Listo? Bueno, ya pudimos compartir en esta mañana. Muy bien, ahora sí ya estamos listos. Ahora sí, gracias a Dios ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos. Bueno, estábamos compartiendo mientras usted se va conectando con nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con este comentario de la palabra de nuestro Dios, este primer comentario que se encuentra aquí en Colosenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo. Déjeme si es el 2 o es el 1. El 1, perdón, es el 1 y vamos a estar aquí comentando un poquito la palabra de Dios mientras se van conectando, pues para entrar a nuestro tema. Así que dice aquí del versículo 15 en adelante de Colosenses capítulo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Se lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es viviente en su Hijo, que es invisible en su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, y todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que es en Cristo Jesús, que derramó en la cruz. Dice el versículo 21, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte
que sufrió en su existencia eterna y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santo, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmes, basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tiene por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo, que yo, Pablo, ayudo a predicar. Fíjese bien, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosas y les está diciendo algo que es muy importante, algo que muchas veces nosotros nos olvidamos y pensamos que venimos al camino de Dios porque yo lo decidí, porque fue una decisión mía y como que sentimos o os parece como que le estamos haciendo un favor a Dios. Pero déjeme decirle que nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Dice aquí lo que acabamos de leer, que éramos enemigos de Dios y que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Muchas de las veces, mis amados, bueno, no muchas, cuando nosotros estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios. Así lo dice la palabra, éramos enemigos de Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que entender, que es solamente por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es por la cual usted y yo podemos acercarnos a Dios, es por la cual usted y yo podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ofrece a través de su palabra, de todas esas bendiciones, porque dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacíamos. A veces la gente dice, pero yo era buena, yo no le hacía mal a nadie. Malas para Dios es que usted no le diera la honra y la gloria a Él. Muchos de nosotros venimos de la idolatría. Muchos de nosotros le hablábamos a un Dios que no conocíamos. Le hablábamos a un Dios que de barro o de yeso o en un papel, pero no le hablábamos al verdadero Dios. Pensábamos que le hablábamos al verdadero Dios, pero no era así porque la palabra dice que éramos enemigos. Y cuando una persona es enemiga de alguien, pues no hay comunicación, ni siquiera acercamiento, porque son enemigos. Si la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros éramos enemigos, entonces nosotros no nos podíamos acercar a Dios, aunque estábamos engañados y creíamos que sí nos acercábamos a Dios, pero no nos acercábamos a Dios. Es algo que usted y yo debemos de entender y de comprender la palabra y que la palabra no miente. Si nos está diciendo que nosotros éramos extranjeros y enemigos, es que así era porque el pecado nos separa de Dios. Así que gracias a Jesucristo que vino y nos reconcilió con Dios. ¿A quiénes reconcilió? Muchos dicen, reconcilió a todo el mundo. No, a todos aquellos que aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es por la cual yo me puedo acercar a Él ahora. Hay una recomendación aquí, porque hice lo malo que hacía, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Fíjese bien, fíjese bien. Muy importante lo que está diciendo aquí, porque ¿para qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Y esto es muy importante que lo entendamos porque muchas de las veces pensamos que por nuestras buenas obras yo tengo derecho a entrar a la presencia de Dios. De hecho, era algo de que los judíos hacían. Los judíos pensaban que por cumplir la ley, por hacer todos sus ritos, ellos podían acercarse a Dios y que nadie les podía decir nada porque ellos cumplían supuestamente con lo que se les pedía. Pero aquí nos está dando la palabra de Dios que es por Jesucristo nada más que nosotros nos podemos acercar a Él. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? Muchas veces le digo a las personas,
Si usted cree que por sus buenas obras usted se merece el cielo, entonces aquí vino Jesucristo a morir por nosotros, si nosotros con nuestras obras podíamos ser salvos. Aquí lo que nos está dando a entender es que Jesucristo murió por nosotros para podernos presentar, para estar en su presencia, sin mancha, sin pecado, porque el pecado no puede entrar al cielo, porque el pecado separa de Dios, nos separa de Dios. Entonces es muy importante que usted acepte a Jesucristo, porque muchas de las veces dicen, ¿para qué acepto a Jesucristo? Yo no necesito, yo tengo mi religión, pero usted necesita a Jesucristo para eso, dice, para que estén ante su presencia, porque solamente Jesucristo quita el pecado, y eso es algo que usted y yo necesitamos, quitar el pecado que hay en nosotros. Entonces, muy importante que usted y yo aceptemos a Jesucristo para poder estar ante su presencia. Él vino y murió, estuvo entre nosotros, es el Dios eterno, vino desde la eternidad y vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero en ahora Él murió y resucitó y está sentado, ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Él nos reconcilió con Dios. Si usted quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, si usted quiere ser escuchado por Dios, pues es muy importante que podamos hacer las cosas como las pide la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, o Dios mismo dice que solamente por medio de Jesucristo, usted y yo podemos disfrutar de todo lo que Él nos da. Y fíjese bien, hay como quien dice, una recomendación para nosotros para poder disfrutar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y dice aquí, dice, pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tiene por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo, que yo, Pablo, ayudo a predicar. Fíjese bien, que yo, Pablo, ayudo a predicar. ¿Cuál es este Evangelio? Bueno, la cruz. Dijo el apóstol Pablo, toda nuestra predicación debe de ser basada en la cruz. Entonces, muy, muy importante, mis amados, que usted y yo estemos allí en esa cruz, que cada vez que usted tenga un problema, usted acuda a nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que usted se sienta solo, acuda al Señor Jesucristo, porque Él envía el Espíritu Santo para que more en nosotros y esté en nosotros. Si algo de los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios es que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, no nos deja sentirnos solos, dice, no te abandonaré, siempre estaré contigo. Entonces es algo que usted y yo debiéramos de entender, que Él está con nosotros y que es necesario que usted y yo disfrutemos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y que muchas de las veces no disfrutamos de todo lo que Dios tiene para nosotros porque se nos olvida o pensamos que por lo bueno que somos nosotros nos merecemos todos y que merecemos que Dios siempre nos esté, que Dios siempre esté hablando, nos esté dando todo lo que necesitamos, porque es como un niño, ¿verdad?, que dice, yo me porté bien, mamá, así que dame lo que te estoy pidiendo. Y a veces pensamos así, Dios, yo me porté bien, dame lo que yo necesito. Pero dice aquí, si permanecemos firmes en la fe. ¿Qué es la fe? Firmes en estar confiando en Dios, en confiar totalmente en Dios. Creer que solamente es el único Dios verdadero y que solamente a Él le debemos todo lo que nosotros somos, o darle toda la honra y toda la gloria a Él. Entregarle nuestra vida, el control de nuestra vida, para que sea Él en nosotros. Se está escuchando mucho de que ya Cristo viene pronto por su pueblo, y es necesario que usted que no ha aceptado a Jesucristo, usted que pasó y vio esta enseñanza
y usted no tiene a Cristo en su corazón, muy importante que usted acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador para que usted también pueda disfrutar de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y una vez que usted acepta a Jesucristo, bueno, también hay que permanecer en la fe, confiando, no dejar de confiar en Dios, creer en todo lo que está escrito y todo lo que Él nos dice. Él dice, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, siempre voy a estar contigo. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del Espíritu Santo. Es algo maravilloso lo que nosotros podemos disfrutar y que mucha gente arraigada a tantas cosas no quiere dejar su manera de vivir o no quiere dejar su manera de ser porque ellos quieren estar con Dios, pero también tener esa vida de desenfreno. Y el pecado, óigalo bien, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios. Así que este es el evangelio de la cruz, el que murió y resucitó por nosotros y que ya muy pronto va a venir. Por donde quiera se está escuchando de que ya Cristo viene pronto, que ella muy pronto va a venir por su iglesia y que nos vamos a ir con Él. Oiga, qué maravilloso es tener esta esperanza, porque hay mucha gente que ya llegan el fin de sus días y tienen miedo porque no saben a dónde van a ir, no saben qué les espera. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, sabemos lo que nos espera y queremos un día estar con Él. A veces como seres humanos sí sentimos así como, ¿cómo será? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Qué voy a hacer en la eternidad? ¿De qué manera? Porque estamos acostumbrados a una manera de vivir que es esta del ir y venir, de conocer, de platicar, esta. Pero la vida eterna es un misterio que le pertenece a Dios, pero que nosotros debemos de confiar en Dios, confiar en que todo lo que Él ha preparado para nosotros es bueno para nosotros. Dice su palabra, no les voy a dar más de lo que puedan soportar. Entonces, si Dios nos dice que nos ha preparado, como dijo ahí en Juan 14, del 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis el lugar y sabéis el camino. Entonces voy pues, dice, a preparar lugar. Y nosotros debemos de confiar en esa palabra, que Él fue a prepararnos el lugar en el cual vamos a morar usted y yo, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, aquellos que le hemos entregado el control de nuestra vida, porque muchas veces aceptamos a Cristo, pero nosotros queremos seguir moviendo nuestra vida a nuestra manera. Entonces, muy, muy importante, mis amados, muy importante que usted y yo estemos siempre apegados a Jesucristo, entregándole nuestra manera de vivir a Él para que sea Él obrando en nuestras vidas, Él enseñándonos el camino, porque dice su palabra, tú me guiarás por sendas de justicia. Entonces, que Él nos guíe, que Él nos encamine, porque Él es el camino y solamente Él nos puede enseñar el camino a la vida eterna. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en Jesucristo, no hay otro camino, no hay otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos verdes, el que por mí entrare. Entonces, ¿por quién? Por Jesucristo, no es por lo que usted crea, no es por lo que lo que el hombre inventó y creó, porque la misma palabra dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Entonces, es solamente Jesucristo y no es que nosotros digamos, o muchas veces dicen, ¿a poco nomás porque usted lo dice? No, porque la palabra de Dios así lo dice y la palabra de Dios es verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, quiere decir que todo lo demás en lo que usted crea,
es mentira, porque solamente Jesucristo es la verdad. Entonces, si usted que nos está escuchando en esta mañana, en esta hora, usted no tiene a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, venga a Él, arrepiéntase de todos sus pecados, pídale perdón por toda la vida que ha llevado sin Él y venga y dígale, te entrego mi vida para que seas tú quien more en mi corazón, para que seas tú quien entre en mi corazón, porque quiero ser hija de Dios o hijo de Dios. Quiero disfrutar de la vida eterna en Cristo, porque esta vida se vive en Cristo. ¿Y cómo cómo la vivo en Cristo? A través del Espíritu Santo que Él nos guía y nos enseña cómo vivir esta vida que usted y yo, que el mundo no nos enseña, pero que el Espíritu Santo nos enseña cómo vivir una vida en Cristo, de modo que cuando usted y yo partamos de este mundo, bueno, estemos con Él gozando de una eternidad. Entonces, esa es la invitación y dice, permanece en la fe, o sea, permanece confiando en Dios y nosotros podremos disfrutar de todas las promesas que están en la palabra de Dios. Así que gracias, Señor, por su hermosa palabra y que el apóstol, ¿por qué le estaba diciendo esto a los colosenses? Porque los colosenses decían que los ángeles eran el puente para llegar a Dios. Le estaban dando gloria y honra a los ángeles y que decían que los ángeles era el puente para llegar a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, no, no es los ángeles quienes son el puente ni quienes te conectan con Dios. Quien te reconcilió y quien te acerca a Dios es Jesucristo. Por eso se está tocando ese tema aquí a la iglesia de Colosas, porque ellos empezaron a decir que eran los ángeles y estaban haciendo culto a los ángeles, y el apóstol Pablo dice, les revelaré este misterio, que es Jesucristo quien nos reconcilió con Dios. Jesucristo es el puente para conectarnos con Dios, para estar entre la presencia de Dios. Él es el camino. Entonces es por eso que el apóstol Pablo le hizo este comentario a la iglesia de Colosas y que ahora nos dice a nosotros, porque hoy en día también le quieren dar culto a los ángeles y que el ángel de la guarda y que el ángel de no sé quién, pero nada recibe, nada debe de recibir la gloria, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, porque allá en Romanos 1 también dice que prefirieron darle culto y honra a seres que nada tienen que ver con Dios, que abandonaron la gloria de Dios para entregarse a darle la gloria a cuadrúpedos, a tanta cosa que el hombre ha inventado como adoración. Pero aquí solamente nos revela este secreto el apóstol Pablo, nos dice Jesucristo es el único y es el que vive en ustedes y está en ustedes. Así que gracias, Señor, porque está con nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya tuvimos aquí la primera parte y vamos a ver quiénes nos están saludando en esta maravillosa mañana. Y bueno, aquí tenemos a la fiel compañera, nuestra hermana Noemí. Gracias, hermana, por siempre estar al pendiente y siempre estarnos acompañando. También está el hermano Reinaldo. Bendiciones, hermano, igualmente para usted en este miércoles. Saludos allá hasta Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, donde usted se encuentra. Y gracias, hermano. Gracias por estarnos siempre apoyando cada mañana. Y bueno, aquí está también nuestra hermana Marta. Dice, bonito y nublado día, hermana. Dios me la bendiga a usted. Ay, hermana, y usted estuvo ayer de manteles largos, nuestra hermana Marta. Ayer cumplió años, así que gracias, Señor, por su vida y gracias a Dios porque ahora los puede cumplir en Cristo. Y bueno, yo pienso que los cumpleaños en Cristo son diferentes, así que un fuerte abrazo para nuestra hermana y bueno, que Dios la bendiga y la guarde siempre y que haga resplandecer su rostro sobre ella y sobre todas las cosas, que siempre su misericordia y su paz le acompañe siempre. Así que un fuerte abrazo, hermana, y gracias por estar aquí con nosotros. Ay, Sandrita, Dios te bendiga, Sandra. Bendiciones y saludos, amiga, dice, desde mi trabajo. Cristo vive, aleluya, amén, amén. Qué bueno que nos estás acompañando desde tu trabajo, Sandra. Un fuerte abrazo, hermosa.
Sabes que te amo en el amor del Señor Jesucristo y bueno, qué bueno que nos estás acompañando en esta mañana. Dios te bendiga de allá y que te guarde en tu trabajo. También Devani también nos está también acompañando desde su trabajo. Y gracias, Señor, hermanos, que pueden tener esta oportunidad, que aunque están trabajando, pueden escucharnos. Y gracias a Dios por sus jefes. Oren por sus jefes que les dejan estar escuchando en las predicaciones. Así que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, prima, y gracias por acompañarnos. Dice, bonito y bendecido día. Y bueno, ahí está nuestra hermana Marta. Y bueno, vámonos a la primer pregunta de este día. Es algo muy importante que usted y yo aprendamos juntos a través de las preguntas que a veces son fáciles, a veces son algo difíciles, pero que no son imposibles de contestar. Así que vámonos a la primera pregunta para que usted participe con nosotros y pueda distraerse, pueda estar meditando, porque muchas veces aunque no contestan, sé que se estuvieron haciendo la pregunta, sé que estuvieron ahí meditando qué era, pero a veces por miedo no contestan la pregunta, por miedo a equivocarse. Pero bueno, somos humanos y estamos aprendiendo. Así que lo que usted piense que es la respuesta, póngala, que cabo como quiera aquí le vamos a dar la respuesta correcta. Así que, bueno, vámonos a la primera pregunta de este día que dice así: ¿cómo se llamaban las nueras de Noemí? Ahí está, y está bien fácil la pregunta. ¿Cómo se llamaban las nueras de Noemí? Ahí está la pregunta. También saludamos a todos aquellos que a veces me mandan fotos de donde nos estuvieron viendo en sus televisores y que de esa manera no nos pueden contestar porque, bueno, a través de su televisor nos acompañan. Entonces también sean bienvenidos y Dios les bendiga y gracias por acompañarnos y por escuchar el consejo de nuestro Dios cada mañana. Así que siempre hay que estar conectados con Dios, siempre, siempre, porque así no nos agarra desprevenido el problema o la dificultad o cualquier situación, no nos agarran desprevenidos porque estamos preparados, porque Dios, si algo tiene Dios, es un pueblo bien preparado. De hecho, cuando vino el Juan el Bautista, aparece que en el Evangelio de Lucas dice, porque vino a preparar a un pueblo que estuviera bien dispuesto. Entonces, estamos preparados y estamos dispuestos para que el Espíritu nos acompañe en cada momento y si hay alguna situación en la cual nosotros necesitamos de la ayuda, pues Él está allí, Él es nuestro pronto auxilio. Así que gracias, Señor, hermanos. No, hombre, tenemos muchas bendiciones y muchos beneficios en Cristo y que solamente hay que pedirle a Dios que nos ayude a saberlos usar, porque dice, sean buenos administradores. Así que hay que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Amén. Y bueno, vamos a entrar ahora sí al Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo y que nos quedamos cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado allí en Getsemaní. Yo a veces digo, ¿por qué tuvo que sufrir de esa manera? Pero bueno, gracias a Dios que Dios vio que nosotros no podíamos con esa carga, por decir así, no podíamos pagar ese precio, así que Él tuvo que hacerlo por nosotros, porque era el único, para empezar, era el único que podía pagar esa ofrenda, era el único que podía apagar la ira de Dios que tiene sobre el pecado, no sobre el ser humano. Bueno, aunque también hay un salmo, ¿verdad?, donde dice que Dios aborrece al pecador, y entonces, pero Dios es de la manera de darnos a entender lo que es para Él el pecado, que a veces nosotros decimos, ay, no pasa nada, ay, es un pecadillo chiquillo. Para Dios es algo muy importante y muy horrendo que se merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado y vemos que el apóstol Pedro pues ya había tenido, como quien dice, un altercado allá con Malco, y llegan al patio, se llevan a nuestro Señor Jesucristo, llegan ahí al patio. Suponemos que conocían al apóstol Juan y que fue el que introdujo
a Pedro a ese patio, pero ya sabe que Pedro habla demasiado, habla mucho Pedro, entonces se metió en problemas. Dice aquí el versículo donde nos quedamos, es en el versículo, dice que en el versículo 16 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, suponemos que era el apóstol Juan, el que estaba ahí adentro y que Juan se movía con confianza ahí porque le conocían, pero a Pedro no le conocían. Dice, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, dice la historia que era Juan y que Juan fue quien habló para que dejaran entrar a Pedro porque pues ellos iban siguiendo a su maestro. Así que Juan podía entrar libremente, pero Pedro, que era un pescador, pues no lo conocían tan bien ahí. Pero bueno, Juan y habló con esta mujer y esta mujer, bueno, dejó que entrara Pedro, que pudiera entrar a Pedro. Ahora, Simón Pedro tenía mucho miedo. Juan se sentía cómodo ahí, pero Simón Pedro nunca antes se había encontrado con esa gente. Ahora Pedro no podía entrar, no podía estar mucho tiempo callado. Y es que Pedro son como de estos cristianos, ¿verdad? Bien aventados, que no piensan, sino que hablan y ya cuando muchas veces se meten en problemas, pues andan ahí buscando la manera de salir de él porque son muy impulsivos, son personas que hablan sin pensarlo. Ese era Pedro, hasta ahí la conexión. Ese era Pedro quien hacía eso de, de, de que hacía esta situación en la cual no se sabía estar callado. Así que recordemos que en los otros evangelios, hablando de este incidente, nos dice que las mujeres le reconocieron como Galileo porque su forma de hablar le traicionó. Es que hablaba demasiado y además se puso nervioso. Una mujer entonces fue la causante de que Pedro negara a nuestro Señor Jesucristo. Y es que si algo delata a los hijos de Dios, es nuestra manera de hablar. Nos diferencia o debe diferenciarnos de los demás. Debe de diferenciarnos porque fíjese que nosotros debemos de ser diferentes en nuestra manera de hablar. Cuando conocen al apóstol Pedro y le dicen tú eres de ellos, dice que empieza a maldecir, o sea, empieza a hablar como ellos para decir que no es de los que andaban con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque la manera de un cristiano para hablar debe de ser diferente a los del mundo. De hecho, allá en Efesios dice que no hablemos con truanerías, que no hablemos con maledicencia, dice quítese toda maledicencia y truanerías. Bueno, es que no hablemos en doble sentido. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que un hijo de Dios no debe de hablar en doble sentido, no debe de maldecir, no debe mentir. Entonces, esa manera de ser de nosotros, de hablar correctamente, nos delata. Y fue lo que delató al apóstol Pedro su manera de hablar. Dice, tú hablas como ellos, tú eres de ellos. Y los demás evangelios, Juan no nos relata todo, pero los demás evangelios dice que hubo problemas ahí con Pedrito porque ¿quién le manda andar hablando tanto? Se puso allí a platicar y le descubrieron. Así que aquí va a cambiar un poquito el tema. Vamos a volver ahorita nuevamente a Pedro, pero ahorita estamos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo ante el sumo sacerdote y le empiezan a hacer preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estábamos en la mente de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos estaba defendiendo, estaba como diciendo, yo voy a pagar. Y según aquellas gentes andaban buscando pruebas para acusarle, para poderle llevar a la cruz. Pero mis amados, Jesucristo a eso había venido y no se iba a defender, pero ellos querían, como quien dice, aplacar su conciencia para decir, no, lo que hicimos estaba bien, pero no, porque le pagaron a gente mentirosa que dijera falso testimonio para poder justificarse y poder hacer lo que hicieron, que fue llevar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz.
Así que me imagino que por ahí está mi prima Evelyn, así que un fuerte abrazo, Evelyn, allá. Saludos hasta Dallas, Texas, donde tú te encuentras. Y bueno, abrazos allá a mi primo y qué bueno que siempre nos acompañas, hermosa, que siempre estás aquí con nosotros. Gracias por apoyarnos y Dios te bendiga grandemente. Primo, primo Miguel, hermanito, Dios te bendiga. Es que como siempre veo aquí Isidro Gutiérrez, pero ahora es Miguel. Un fuerte abrazo, hermanito. Te amo. Dios te bendiga. Así que es muy importante. Y bueno, vámonos a la primera pregunta para darle la respuesta. Y dice así: ¿cómo se llamaban las nueras de Noemí? Esa es nuestra primera pregunta. Nuestra hermana Jael pide oración. Ahora que recuerdo, les pido que ustedes me ayuden a orar por nuestra hermana Jael. Ella tiene un problema en sus pulmones y también nos comentó, bueno, vi allí en su Facebook que se iba a retirar un poquito de las redes sociales porque estaba fallando su celular. Así que, bueno, ahí les encargo que oremos por nuestra hermana Jael López. Ella tiene algunos problemitas en sus pulmones y bueno, para que Dios la sane y sea con ella. Así que, bueno, aquí nos contestó nuestra hermana Noemí y nuestra hermana Marta contestaron la pregunta. Y era, ¿cómo se llamaban las nueras de Noemí? Y correctamente, se llamaban Orfa y Ruth. Orfa y Ruth, así se llamaban, y usted lo encuentra en Ruth 1, versículos 3 y 4. Ruth 1, versículos 3 y 4, ahí usted va a encontrar cómo se llamaban las nueras de Noemí. Seguimos a la siguiente pregunta que dice así: ¿cuántos días? Sí. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez? ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar y vámonos a lo que sigue aquí. Seguimos en el versículo 19 al 21 del Evangelio de Juan, capítulo 18, y dice así: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Fíjese bien. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Fíjese bien. O sea, le estaban preguntando por su doctrina. 3 años a estarlo escuchando, andar entre ellos, porque los fariseos siempre andaban ahí viendo de qué manera podían ver que Jesús fallara para poderle acusar y nunca encontraron nada. Entonces les dice el Señor: pregúntenle a aquellos que me han escuchado, pregunten de qué les he hablado y qué les he dicho. Porque, bueno, no sé si aquí, pero hay un texto donde dice: porque el testimonio de uno mismo no es válido. O sea, uno puede hablar maravillas de uno, pero ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque muchas veces nosotros no nos vemos. Yo siempre he dicho que cuando nosotros vemos una manchita en el vestido o en la espalda, algo, nosotros no nos la podemos ver, pero la gente sí la ve. Entonces, muchas de las veces nosotros podríamos decir que somos unas grandísimas personas y nos podemos vender muy bien, pero la demás gente, ¿qué opina de nosotros? De hecho, el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Entonces, muy importante que nosotros tengamos un buen testimonio, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque con toda tranquilidad y con toda seguridad dijo: pregúntenle sobre mi doctrina. Porque pues también le estaban cuestionando de los discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre firme y, como le comento, viendo siempre lo que iba a hacer por nosotros y lo que iba a lograr yendo a la cruz. Así que el relato retrocede al juicio del Señor Jesús y vamos a observar la dignidad del Señor Jesús al responder. Y vemos los versículos 22 y 23 del Evangelio de Juan, capítulo 18. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote?
Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Y fíjese que Jesús se sometió, hermanos, a esta clase de humillación y se entregó para morir por el pecado suyo y por el mío. Sin embargo, Él les llamó la atención sobre el hecho de que lo que estaban haciendo era ilegal y contrario a la ley mosaica. No tenían ningún testimonio de que Él hubiera actuado mal y aún así le golpearon. Ellos eran los que estaban violando la ley. Así que, en primer lugar, fíjese bien, un juicio dice, en primer lugar, ningún juicio debía comenzar en la noche y terminar en la noche. ¿Cuándo hemos visto, hermanos, que andan haciendo juicios en la noche? ¿Cuándo? Desde ahí estaban haciendo todo ilegal. Desde ahí se ve que estaban haciendo todo escondidas. Recuerda que allá en el aposento alto, cuando salió Judas a entregar a nuestro Señor Jesucristo, se dijo allí que era la noche más oscura, que era la noche más intensa, porque era la noche del diablo, donde el diablo iba a actuar, donde se le iba a dar el permiso de actuar, y era lo que estaba haciendo aquí, moviendo a toda la gente, levantándola en contra de nuestro Señor Jesucristo para que lo llevaran a la cruz. Así que el diablo estaba en estas personas porque estaban actuando mal, estaban haciendo un juicio en la noche y lo terminaron en la noche. O sea, cuando alguien quiere hacer el mal, siempre anda buscando la noche. Bueno, aunque en este tiempo ya está en el día, hacen el mal, pero siempre en la noche es cuando buscan para hacer el mal. Así que nuestro Señor Jesucristo, todo terminó en el mismo día. Tampoco debían golpear a un prisionero que aún no había sido declarado culpable. Esa era la ley de ellos, que no podían golpear a ningún prisionero cuando aún no había sido declarado culpable. Así que seguimos con el versículo 24. Dice, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y fíjese que Juan incluyó este versículo pequeñito, una vez más, y nos dice que fue Anás quien ató a Jesús. Y también Anás fue el que conspiró y planeó todo el complot contra Jesucristo. O sea que era un complot diabólico, porque ese Anás fue el que hizo todo, el que movió todo el asunto, el que alborotó a toda la gente. Y bueno, yo creo que no se le está pasando nada bien ese Anás por lo que hizo de levantar aún los falsos testigos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero le vuelvo a decir, nuestro Señor Jesucristo se sometió a esa humillación por usted y por mí. Es tan importante, debemos de amarle como Él nos amó, hermanos, porque, bueno, nosotros no queremos sufrir nada por causa de nadie. No queremos pagar el precio por nadie, y nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Él pagó el precio por usted y por mí, y cómo no estar agradecidos, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos, dice la palabra de Dios, porque Él nos amó primero, entregando su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que bueno, veo que aquí ya otra vez nos contestaron, están muy rapiditos, ahora sí, contestándonos las preguntas. Y dice, la pregunta es, ¿cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Y bueno, aquí nos contestó nuestra hermana Noemí, Devani, y bueno, otra vez nada más Devani y nuestra hermana Noemí son los participantes, porque estoy viendo que aquí nos está saludando Rubencito Chávez. Dios te bendiga, Rubencito Chávez. Y bueno, él manda saludos a Raquel Chávez y a Elizabeth Chávez, que es su hermana. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes que se encuentran en Tamaulipas, y gracias por acompañarnos. Y bueno, Zulema, Dios te bendiga, hermosa. Sé que nos estás escuchando también desde tu trabajo, así que Dios te bendiga y prospere tu negocio y les dé esa gracia y sabiduría ante sus clientes. Así que un fuerte abrazo, hermosa, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Así que, hey, Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, espero ya estés mejor. Espero y Dios te dé ya pronta recuperación.
Y bueno, siempre es un gusto tenerte aquí también con nosotros. Así que ahí está la pregunta. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Y bueno, ahí nos contestó nuestra hermana Devani y nuestra hermana Noemí. Y fueron, claro que sí, estuvo 3 días y 3 noches. Y usted lo puede encontrar allí en Jonás 1:17. 3 días y 3 noches. Y usted lo encuentra allí en Jonás 1:17. Así que vámonos. Uy, no, esta está dificilísima. Está dificilísima, pero se lo voy a decir para que se sepa este dato. Para que usted sepa este dato. Es muy importante aprenderlo y yo creo que va a estar buena. Dice, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Yo creo que es muy importante este dato. Es muy importante para que usted y yo podamos aprender juntos. Entonces, muy importante ese dato. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Y vámonos al versículo 25 al 27 del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y dice, estaba pues Pedro, ya regresamos con Pedro, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¡Ah, qué tremendo! Fíjese que al estudiar los otros evangelios nos enteramos de que Pedro salió fuera y que lloró amargamente, así nos dicen los demás evangelios. Creemos, hermanos, que por un instante debió ver el rostro sangriento y golpeado de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en una de las películas pasan, ¿verdad?, donde nuestro Señor Jesucristo va pasando todo golpeado, ensangrentado, y voltea a Pedro y tiene nuestro Señor Jesucristo esa mirada tan tierna, esa mirada como diciéndole, Pedro, no te preocupes, no te preocupes, como quien dice, yo estoy bien, aunque no estaba bien, pero estaba bien en el sentido de que estaba haciendo el propósito de Dios, a lo cual él había venido aquí a este mundo. Entonces, cuando Pedro salió, lloró amargamente. Así que imaginamos, hermanos, que se había estado ahí discutiendo con el pariente del conocido de aquel que Pedro le había cortado la oreja. Me imagino que empezó la discusión y se puso acalorada la discusión, porque pues Pedro empezó a negar, pero le dijo, yo te vi en el huerto, a ti, yo te vi, tú fuiste el que heriste a mi pariente. Yo creo como que hubo allí, estamos especulando que hubo como que alguna cambio de palabras ahí, y entonces Pedro le negó conocer al Señor. Así que gracias a Dios que el Señor estaba dirigiéndose a la cruz a morir por él y ya le había dicho y que había orado. Le dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no sea removida, o sea, no sea movida, sea para que tu fe no se debilite. Ahora, ¿por qué Simón Pedro, hermanos, quien actuó tan cobardemente como Judas, pudo volver al Señor? Porque era un hijo de Dios. Fíjese, es que hay diferencias. Pedro se arrepintió. Cuando un cristiano cae en pecado y le duele en su corazón haber caído en ese pecado y llora a Dios, de ese que a veces sentimos que el corazón se desangra porque por haberle fallado a nuestro Señor Jesucristo, ese es cuando es un verdadero arrepentimiento. Pero Judas no se arrepintió. Judas fue y terminó con el problema, él terminó con su vida. Si Judas se hubiera arrepentido, créame que el Señor le hubiera perdonado, porque a eso iba la cruz, a perdonar todos nuestros pecados. Pero Pedro sí lloró amargamente y se arrepintió. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio, pagó esos pecados que nosotros habíamos cometido y que en ese tiempo ellos habían cometido. El Señor nunca le dijo a Pedro, bueno, Pedro, lo siento mucho, pero como tú me has fallado, sencillamente no puedo contar contigo. No le dijo así de ninguna manera, hermanos. De hecho, apareció personalmente a Pedro después de su resurrección. Y también eligió a Pedro
para dar el primer sermón allá en el Pentecostés, un sermón en el cual ganó 3,000 almas. Fíjese cómo Dios lo restauró a Pedro, cómo Dios lo volvió a poner, como quien dice, en su lugar, porque hermanos, se ha de haber sentido tan mal Pedro de haberle fallado a nuestro Señor Jesucristo cuando él había dicho, doy mi vida por ti, y luego lo vemos negándole. Yo creo que sí, el peor enemigo, hermanos, somos nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos perdonamos lo que muchas veces hacemos inconscientemente o por miedo, por tal de salir del problema. En ese momento, pues hacemos lo incorrecto, pero siempre hay la oportunidad para el arrepentimiento, y eso es muy importante que usted y yo debemos de entender, que Dios está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nos arrepintamos y no volvamos a hacer lo mismo. Muy importante que no volvamos a hacer lo mismo, porque muchas veces pedimos perdón, pero seguimos igual, y pedimos perdón y seguimos igual, pedimos perdón y lo volvemos a hacer. Eso no es estar arrepentido, eso es como quien dice estar reteniendo la disciplina de Dios, pero Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces, muy importante, un verdadero arrepentimiento es aquel que se aparta, y vemos aquí a un Pedro restaurado, un Pedro que dijo aquel sermón, y gracias a Dios por un Salvador y un Señor como Él, que siempre recibirá a aquel que se ha alejado de Él. Si usted se ha alejado de nuestro Señor Jesucristo, bueno, usted puede venir a Él, porque Él está listo, está presto para perdonar todos nuestros pecados. Y bueno, sigue aquí el juicio de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, y dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Toda la noche hicieron lo malo y resulta que ahora no entraron al pretorio porque para no contaminarse, porque iban a celebrar la Pascua. ¿Se acuerda que ellos no querían aprenderlo en estas fiestas porque era la Pascua? Pero bueno, Dios, Jesucristo era nuestra Pascua. Allí estaba la Pascua, pero ellos decidieron despreciar esa ofrenda y ellos dar su propia ofrenda. Y según aquí vemos una situación interesante, porque vemos la religión y la persona de Jesús lado a lado, juntas en la misma escena. Muchas veces hay gente haciendo lo malo y diciéndose que es muy religioso y diciendo que es de lo mejor. Pero ahí los vemos, hermanos. Fíjense, estaban haciendo mal desde la noche y se supone, y no quisieron entrar para no contaminarse. Pero como querían comer la Pascua, estos hombres no entrarían en el pretorio, porque de acuerdo con la ley, si entraban en casa de uno no judío, se contaminarían y no les sería posible comer la Pascua, y no harían eso. Eran escrupulosamente religiosos, sin embargo, estaban tramando la muerte de aquel que era el cumplimiento de la Pascua. Qué cegados estaban esta gente, estaban cegados completamente. Esto debería impulsarles a examinar su corazón en ese momento. ¿Es usted simplemente formalmente religioso o está realmente unido al Señor Jesucristo? Es triste cuando las apariencias, la forma y el decorado exterior están en oposición, en contradicción con el interior de las personas, y cuando a pesar de la religiosidad externa, la vida humana está realmente vacía. Es algo increíble. Mucha gente, hermanos, se ocupa de lo de afuera nada más, aparentar que es un cristiano por fuera, pero por dentro no lo es. Nosotros debemos de ir conectados con lo que somos por fuera, así ser por dentro. Debemos de ser transparentes, porque una persona hipócrita es aquella doble cara, aquella que por fuera viste y parece ser cristiano, pero por dentro no, como esta gente, traían sus vestimentas de sacerdotes, pero por dentro estaban matando al Dios vivo, al Dios encarnado, aquel que dijo, yo soy aquel que el Padre envió al mundo, yo doy mi vida, nadie me la quita. Y hermanos, y no querer contaminarse para tomar la Pascua cuando estaban haciendo lo incorrecto. Y mucha gente los vemos así, de esa manera, que se comportan de esa manera así, cuidan las apariencias,
pero por dentro no son cristianos, por dentro aún tienen rencor contra su prójimo, aún no pueden perdonar las ofensas de otros, cuando nuestro Dios nos perdona a cada momento. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a los demás? Estamos como aquel deudor que oró y le pidió y le rogó al Señor, de aquel que le dijo, perdona mi deuda, no tengo con qué pagarte. Y se la perdonó, pero luego se encontró aquel que le debía y no le quiso perdonar la deuda. Así muchas veces estamos nosotros. No queremos perdonar a nadie ni a aquellos que nos hicieron mal, pero sí queremos que Dios nos perdone cuando nosotros hacemos algo incorrecto. Así que esta gente se ocupaba de las apariencias, pero por dentro no eran esos sacerdotes los cuales deberían de enseñar correctamente la ley. ¿Por qué mataban a Jesús? ¿Por qué le llevaron a la cruz? Porque sus obras eran malas y la luz de nuestro Señor Jesucristo hacía ver que sus obras eran malas y por eso le aborrecían. Así que su vida estaba vacía completamente. Y esta situación paradójica debiera hacer reflexionar a nosotros también. A veces conviene que uno se formule preguntas a sí mismo y ante una actitud personal sincera delante de Dios. Él por su espíritu iluminará su palabra y esa palabra le enseñará directamente al Señor Jesucristo. Muy importante que nos dejemos guiar y que nos dejemos enseñar por el Espíritu de Dios. Y bueno, mis amados, terminamos aquí este capítulo. Terminamos el capítulo 18, y vamos a entrar al capítulo 19, continuando con este evangelio. Así que gracias, Señor, que pudimos terminar el capítulo 17 y les damos las gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, Dubón Eduardo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Rocío. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, hermosa. Y gracias al Señor por ese milagro maravilloso que hizo en tu cuerpo y que, bueno, cómo no estar agradecido con nuestro Dios por todo lo bueno que es para con nosotros. Así que gracias, Señor, por ello. Y Dios te bendiga, Dubón Eduardo. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, la pregunta era, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? Esa era la pregunta. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Y la Biblia tiene 31,102 versículos. 32,102 versículos es lo que tiene la Biblia. Así que para que usted apunte allí en su Biblia, apunte. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Bueno, tiene 31,102 versículos. Así que apunte allí en su Biblia. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Así que gracias, Señor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Le agradezco a usted que se conecte con nosotros, porque a través de que usted se conecta con nosotros, nosotros podemos seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. También le damos gracias a todos aquellos que nos ayudan a compartir la palabra de nuestro Dios. Ayúdenos, comparta allí en su muro estas enseñanzas para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos las gracias de antemano por estar aquí con nosotros y le invitamos a que se tome un minutito y vaya allí a YouTube y le dé me gusta o suscríbase ahí con nosotros para que YouTube nos ayude también a reproducir más veces la enseñanza y más gente pueda venir a nuestro Señor Jesucristo. Es C.C. El Buen Pastor. Usted nos puede encontrar ahí en YouTube. C.C. El Buen Pastor. También nos puede encontrar en Facebook Live por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted nos encuentra ahí en Facebook Live lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que, bueno, permítame orar por usted para que Dios sea con usted en este día, Dios le guarde y que todo lo que usted emprenda pueda salir con bien. Así que, bueno, un fuerte abrazo, saben que les amo y vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por entregar tu vida por cada uno de nosotros.
Gracias, mi Señor y Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso y nosotros podemos disfrutar de esta salvación que tú nos has dado. Te pedimos por aquellos, mi Dios, por aquellos que aún no han venido a ti. Te pido que a través de estas enseñanzas pueda haber gente salva, puedan conocer el Evangelio, puedan conocerte a ti y puedan venir a ti, Señor, a entregar sus vidas. Toca los corazones de los oyentes, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, y que tu luz resplandezca en ellos y te entreguen su vida y puedan ser parte de la familia de nuestro Dios. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Te doy gracias por nuestros hermanos, por nuestros amigos que se han conectado en esta mañana. Bendícelos grandemente, oh Dios. Bendice su entrar y su salir de sus trabajos, de sus negocios, de sus casas, de sus escuelas, oh Dios amado. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Dales gracia y sabiduría para todo lo que van a hacer en este día. Que tu presencia sea con ellos siempre, mi Dios. Envía tus ángeles a que acampen alrededor de ellos y guarda sus hogares, Padre, como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Te pedimos por nuestra hermana Jael, que seas tú con ella, Padre. Pon tu mano sanadora allí donde tiene ella su malestar. Para ti nada es imposible. Para ti todo es posible, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú sanes su cuerpo, mi Dios, que quites todo ese malestar que está en su cuerpo. Padre mío, permítenos ver tu gloria, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana y que ella testifique de las maravillas que tú haces con cada uno de nosotros. También por nuestro hermano Javier, nuestro hermano Natividad, nuestra hermana Blanquita, mi Dios, nuestra hermana Marta, que se sienten a veces mal, Señor, con estos cambios de clima. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas con ellos, que tú les des ese calor abrasador a sus cuerpos, que tú los confortes, mi Dios, que tú los sanes, que tú los levantes, Padre, en el nombre de Jesús. Y también por todos aquellos que están enfermos, que están postrados en una cama con una enfermedad incurable. Te pido, mi Dios, que seas tú con ellos, que tengan esa fe para creer que en tu llaga nosotros somos curados, que todo aquel que cree le es posible, mi Dios, porque para ti nada es imposible. Es nuestra fe quien hace que actúe en nuestros cuerpos. Ayúdanos a tener esa fe para creer que en tu nombre somos sanados, que en tu nombre somos libertados de toda depresión, de toda ansiedad, que en tu nombre recibimos ese milagro que tanto necesitamos en nuestros cuerpos. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, porque sabemos que si es tu voluntad, tú lo harás en el nombre de Jesucristo. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Cuídense mucho. Saben que les amo en el amor del Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo y bueno, disfruten de este excelente día que Dios nos regala hoy. Dios te bendiga, hermana Noemí, hermana Devani. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos.